a Cadal en realidad, no solo por este reconocimiento que sinceramente creo que no merezco. Uno hace apenas aquellas cosas que cree que está en su deber realizar y además lo hace con gusto, sinceramente. Yo hago la práctica de la política y de la gestión pública con gusto, con alegría. Siempre le digo a los más jóvenes que no sería posible hacer lo que nosotros hacemos si realmente no fuera con la alegría con la que nosotros encaramos estos desafíos. Muchas gracias a ustedes por venir, de manera particular a los miembros de las distintas embajadas. También me siento muy honrada por esta presencia. Me invitaron en realidad a hacer un análisis de gestión legislativa y yo voy a tratar de obviar eso porque lo que hemos visto en el Congreso estos últimos días, y voy a tratar también de compartir con ustedes algunas ideas mucho más vinculadas con los desafíos a futuro que no con el análisis ni del pasado ni de la coyuntura. Entre otras cosas porque la política en la Argentina es demasiado dinámica y a veces corremos el riesgo de que en realidad uno termina plantándose en una realidad que cambia muy rápidamente. De la tarea legislativa, y obviamente que esta última semana, estos últimos días nos han demostrado lo que yo considero un lamentable deterioro de lo que es el funcionamiento del Congreso de la Nación, que lo vimos en estos días tanto adentro como afuera. Adentro los espectáculos no han sido buenos y afuera tampoco, respecto de la intolerancia que significa el funcionamiento de un sistema que debe tener siempre en la calle un reporte de lo que pasa adentro. Y las reglas de juego de la democracia implican hoy que necesitamos retornar a un camino de diálogo, de construcción de consensos y de respeto sobre las diversidades que tiene que tener siempre la democracia. La democracia es pluralismo y es alternancia, y eso es lo que nosotros necesitamos recuperar para la Argentina. El trabajo legislativo, habiendo estado tantos años, yo ingresé en el año 97, pero tuve una salida del 2005 al 2009, he cumplido 4 mandatos de 4 años, y la verdad se imaginan que durante todo este tiempo me ha tocado compartir de todo. Ingresé a la Cámara cuando Menem era presidente de la Nación, vi el final de Menem, el resurgir de la alianza de la que yo formé parte. Mi primer mandato fue en el recambio legislativo, que es la primera elección que gana la alianza entre la Unión Cívica Radical y el FREPASO en el año 97, que llega al gobierno en el 99. Siempre pienso que uno tiene que hacerse cargo de su propia historia y yo lo hago respecto de haber formado parte del gobierno de la alianza. Sin embargo, esto no me implica reconocer que tal vez haya sido la frustración más grande y el más corto plazo de todas las esperanzas que fueron depositadas en ese gobierno en el año 1999. Me tocó atravesar toda la crisis del 2001 en el Congreso. Si tuviera que relatar, obviamente los momentos más traumáticos fueron esos. A veces cuando muchos dicen, bueno, los tiempos que estamos viviendo ahora, bueno, pero creo que eso lo dicen los más jóvenes, los que hemos transitado mucho tiempo en la política, y ni que hablar si tuviera que referirme a los años de la dictadura, cuando la política se hacía casi de manera clandestina. Pero el Congreso en esa etapa de crisis institucional tan fuerte en 2001, creo que fue, bueno, trataría en todo caso de ponerlo parejo con lo que está ocurriendo ahora en estos momentos. Y tuve entonces la salida del gobierno de la Alianza, estuve en el Congreso en esa transición tan complicada de los 6 presidentes en el año 2001, la gestión del presidente Dualde después, la llegada de Néstor Kirchner, la expectativa nuevamente que genera Néstor Kirchner después de los primeros años de gobierno con una convocatoria muy fuerte a la transversalidad política, con medidas que asombra todo lo que fue después tan contradictorio con lo que había sido el primer tiempo de Néstor Kirchner, sobre todo en reformas dentro de lo que podía ser el sistema judicial y algunas políticas de transparencia. Y después la etapa de Cristina Kirchner, el deterioro tan grande de las instituciones durante todo este tiempo, los niveles tan altos de corrupción a los que llega la Argentina, y este recambio, otra vez con un mensaje de esperanza de la mayoría de los argentinos que no quiere volver al pasado, esto hace 2 años y nuevamente ahora. Yo me paro obviamente frente a este gobierno como frente al anterior, en el lugar donde la ciudadanía me ha puesto, que es el lugar de la oposición.
y creo realmente que la oposición tiene un papel tan trascendente como el que tiene el propio oficialismo, el propio gobierno, porque así es como funcionan las democracias y los equilibrios que deben darse y deben tomarse de manera mucho más natural. De mi trayecto en el Congreso me han quedado obviamente la satisfacción de muchos trabajos realizados. En particular destaco dos porque tienen que ver con la tarea de CADAL. Una es la tarea desarrollada junto a las organizaciones de la sociedad civil. Muchos de los proyectos de ley que yo presenté fueron la consecuencia de estos mecanismos de elaboración participada de normas con distintas organizaciones, el caso de la Ley de Acceso a la Información Pública, por ejemplo, y otros también, y la verdad es que me ha parecido siempre que se legitima mucho más nuestra gestión en la medida en que trabajamos con mecanismos de participación social y con las organizaciones. Y el otro aspecto que ha sido para mí muy trascendente dentro de mi vida parlamentaria tiene que ver con el plano internacional. Son algunas de las cuestiones que hemos compartido con CADAL durante mucho tiempo, pero a mí me ha tocado desempeñarme hasta hace muy poquitos días atrás como presidenta de una organización mundial de parlamentarios que nuclea más de 1.300 parlamentarios de más de 140 países, una organización muy prestigiosa, Acción Mundial de Parlamentarios, que trabaja en programas vinculados con el Estado de Derecho, los derechos humanos sobre todo, la lucha contra la impunidad, me refiero a los crímenes de lesa humanidad, en cooperación con la Corte Penal Internacional, el principio de justicia penal universal. Bueno, lo cierto es que he trabajado mucho en estos temas, he llegado a ocupar esa presidencia y sinceramente creo que uno de los grandes desafíos, y voy a pasar entonces a conversar con ustedes cuáles creo que son esos desafíos importantes. Uno, entiendo que es aprovechar este gran momento que la Argentina está teniendo, que es una nueva mirada del mundo hacia la Argentina, que yo creo que también tiene su correlato de una nueva mirada de la Argentina hacia el mundo. Hay que ver cómo sabemos aprovechar este tiempo y estas circunstancias que yo creo que son fundamentales. Diría que la Argentina o los argentinos debemos ampliar nuestra mirada, ¿no? Como parte de esos desafíos. En la amplitud de la mirada digo, primero, una mirada más profunda, salir de esa superficialidad que tenemos donde los temas se tocan realmente con muy poca profundidad vinculada con la seriedad, con lo académico, con lo medular de los temas. Somos demasiado superficiales. Esto tiene que ver también con los nuevos tiempos, la influencia de los medios de comunicación, de las redes sociales, donde todo parece ser demasiado instantáneo frente a lo que creo que son los requerimientos de la política, que nos obligan a que nuestra mirada vaya mucho más a fondo para tratar los problemas y las causas, sobre todo, de nuestros problemas. La otra amplitud de la mirada es la amplitud que tiene que ver justamente con un contexto internacional. Los argentinos sufrimos de lo que yo llamo a veces un exceso de ombliguismo, que es mirarnos demasiado solo hacia nosotros mismos, como si todos los problemas fueran exclusivamente los que pasan en nuestro alrededor, y eso nos quita justamente esa posibilidad de mirar a otros que sufren en cualquier lugar del mundo, y yo siento que es necesario también que uno pueda entender y hacerse cargo de aquellos que en algún lugar están sufriendo, y hoy sabemos perfectamente cuáles son las nuevas conflictividades que tiene nuestro tiempo mirando ese contexto global. La Argentina necesita ampliar su mirada, profundizar por sobre todas las cosas los vínculos con nuestro continente. Sinceramente necesitamos sentirnos mucho más parte. Este es un gran desafío en términos políticos, institucionales, económicos y sociales, sentirnos mucho más parte de nuestra región, más integrados con nuestra región, pero también integrados al mundo. Nos hace falta una mirada mucho más amplia, pudiendo entender los riesgos y las oportunidades que el mundo ofrece, pero saliendo de esa cosa de quintita tan achicada que tenemos en nuestra mirada y en la política.
Y el otro aspecto, la otra amplitud de la mirada que yo propongo es la del largo plazo, por supuesto. Si algo necesitamos es reconstruir esa perspectiva del largo aliento, del mediano y del largo aliento. La política es inmediatista, todo es cortoplacista, todo es en términos electorales, lamentablemente. Entonces las cosas que se hacen o no se hacen siempre o no se hacen con la especulación de la implicancia electoral que esas decisiones tienen. Y hay que salir del electoralismo permanente y hay que estirar un poco nuestra mirada en el tiempo. Tiene que haber algunos que se ocupen de la urgencia, lógico, pero tiene que haber otros que estén mirando sinceramente hacia dónde quiere ir o hacia dónde debe ir la Argentina. Nos faltan estas cuestiones, nos faltan los ámbitos de diálogo, de construcción de consensos y de perspectiva del mediano y del largo plazo. Si tuviera que definir, digamos, en términos de objetivos, así de desafíos para la Argentina, diría que tenemos que apuntar a ser un país estable, confiable y previsible. Y entonces tomo un poco la idea de la previsibilidad, porque es lo que me parece que muchas veces está en el centro de nuestro debate, pero no profundizamos demasiado, no identificamos qué es lo que queremos decir cuando hablamos de la previsibilidad, ¿no? En términos electorales, la previsibilidad es algo tan sencillo como que el ciudadano cuando elige sepa que aquel al que está eligiendo va a hacer exactamente aquello a lo que se comprometió y no una cosa distinta, algo tan pero tan elemental. Pero la previsibilidad tiene otros aditamentos en un país como el nuestro. Lo primero que diría es que un país es previsible, o que previsibilidad es que el presidente que termina su mandato le ponga la banda presidencial al presidente que le sigue. Algo tan elemental, que a veces parece que es una cuestión mínima, pero tiene un enorme valor simbólico en términos del funcionamiento de las instituciones, la continuidad de las instituciones y del Estado, ¿no? Y sin embargo, nosotros no hemos tenido en el último traspaso presidencial ni siquiera ese sentido simbólico de la transmisión del mando. Eso es un país previsible. Un país previsible es que el que se va no le deje 13 millones de pobres al que viene, pero previsible también es que el que viene no agregue pobres al que se fue y le eche la culpa a los demás. Hay algo que nos va a dar previsibilidad el día que los gobiernos que están dejen de cargar las culpas sobre los que se fueron y definitivamente se hagan cargo. A veces me parece que falta incluso la madurez de aquel que compite para llegar a determinado lugar, da una pelea para llegar a un determinado lugar, sabe cuál es el contexto de lo que va a tener que atender como problemáticas, como herencia, y pasan los años y sigue hablando de la herencia. Tenemos que terminar con el discurso de la herencia y de lo que nos dejaron, y el que llega a hacerse cargo. Los que se fueron del gobierno hace 2 años estuvieron 12 años hablando de la herencia que habían recibido. Era inconcebible que nos siguieran contando el incendio que habían recibido en el 2001 como si no tuvieran ninguna responsabilidad de las cosas que dejaron. Y los que están ahora, la verdad es que han pasado 2 años y siguen hablando como si llegaran recién. Entonces, siento que la previsibilidad también debe ser eso. Vamos a ser previsibles cuando el que llega se hace cargo y deja de mirar para atrás y de echar culpas a otros. En términos culturales, tal vez esto sea parte del desafío revolucionario más importante, ya hablo no en términos políticos sino culturales, que es hacernos cargo, dejar de echar culpas a otro. Tenemos una cosa muy cultural y muy nuestra que es permanentemente mirar al de al lado para decir no, yo no fui, es culpa de este, el otro tal cosa, y creo que tenemos que superar esa cuestión. La previsibilidad es que por supuesto las instituciones de la Constitución funcionen como deben funcionar, que exista una verdadera división de los poderes que conforman el Estado y que cada uno funcione con la armonía, el equilibrio, el control, pero fundamentalmente la independencia que esos poderes deben tener.
eso nos hace también un país previsible. En términos económicos, los desafíos centrales tienen que ver con salir del estancamiento económico de tantos años, bajar la inflación, por supuesto, y hoy se habla mucho de las inversiones. Ahora, nosotros tuvimos a la canciller alemana aquí hace 3 meses, que vino y fue categórica en su definición. Angela Merkel vino y dijo: Alemania tiene mucho interés en la Argentina, nos gustaría mucho invertir en la Argentina, pero lo primero que queremos es que los argentinos inviertan en la Argentina, que los argentinos confíen en su país, y eso es lo que les va a abrir la mirada del mundo. Hoy la Argentina es el 5º país del mundo en la cantidad de dólares que tiene depositados en los paraísos fiscales. Esto es un dato increíble, inconcebible en un país con 13 millones de pobres, y cuando decimos que es el 5º país, somos el 5º después de las potencias petroleras, Emiratos, Arabia Saudita, Rusia, Venezuela, y después viene Argentina, en la plata que tenemos en los paraísos fiscales. Entonces después a todos nos hace, por supuesto, mucho ruido el escándalo de la calle de estos días, pero sinceramente la reforma previsional es una afrenta a una sociedad sufriente, me refiero al colectivo de los jubilados sobre todo, que sabe que en este país la plata se la llevan como se la llevan para depositarla en los paraísos. No hace falta ni que yo diga que los paraísos fiscales son los escondites donde llevan la plata para no pagar impuestos o para esconderla. Ese es el lugar donde la Argentina tiene hoy depositados muchos miles de millones de dólares. Entonces, la previsibilidad también tiene que ver con estas cosas. Es imposible ser previsibles o contarle a alguien que somos un país previsible, que puede venir a invertir aquí, que nadie se le va a quedar con lo que pone. Sinceramente, si no logramos corregir muchas de estas cuestiones. Creo que ese es el desafío importante. La CEPAL dice que América Latina sufre una crisis financiera cada 10 años. Argentina está al tope de esa estadística, y por eso decía recién, tenemos que ver en términos económicos cómo salimos del estancamiento, pero también tenemos que analizar seriamente cómo volver a ser un país estable. Seremos previsibles si somos estables, seremos confiables si somos estables y previsibles. Son como 3 elementos en conjunto, y la estabilidad tiene que ver con cómo las instituciones se protegen y actúan para evitar esa crisis financiera. Hay un desafío pendiente desde hace muchos años, no es una de las cuestiones que nos haya ocurrido como novedosa, digo que arrastramos una crisis de muchísimos años, y es la reconstitución del sistema político argentino. Nosotros venimos de una crisis de representación y de legitimidad del sistema político que es brutal. Sé que pasan estas cosas en muchos lugares del mundo, pero nosotros necesitamos discutir cómo recomponer ese sistema, donde en realidad prácticamente los partidos políticos ya no existen. El carisma de las personas, las campañas de marketing, los medios de comunicación tienen hoy más capacidad para imponer ideas o candidatos o determinadas políticas, y no existe prácticamente ese sistema político. Cuando yo hablo de reconstituir el funcionamiento de nuestro sistema político, no hablo de volver 20 o 40 años atrás al sistema político que teníamos. Al contrario, digo, hay que tomar todas las novedades de nuestro tiempo, digamos, la innovación, las nuevas tecnologías, los nuevos liderazgos, por supuesto, con las características que estos tienen, pero necesitamos reconstruir nuestro sistema político. Obvio que voy a poner en el centro de los desafíos qué cosa hacer frente a la pobreza. Lo primero es no admitir que la pobreza sea una cuestión imposible de corregir. La verdad es que basta mirarnos con los países vecinos.
triplicamos, la Argentina triplica la pobreza que existe en Chile, donde es de 11 puntos, triplicamos a Uruguay, que es de 9.4, duplicamos a Brasil, que es de 16. La verdad es que no podemos de ninguna manera a esta altura aceptar como una cuestión natural los niveles de pobreza altísima que tiene la Argentina. Y el tema de la pobreza está en relación también con esas cuestiones que yo planteo como los desafíos estructurales de debate que la Argentina tiene hacia adelante, que es qué es la pobreza y cómo se atiende el problema de la pobreza. Porque lo cierto es que recurrentemente, año tras año, gobierno tras gobierno, aumentan los planes sociales asistenciales y la pobreza también aumenta. Fundamentalmente en democracia hemos visto de qué manera esto ha ido escalando sin resolverlo. Tal vez entonces sea tiempo de reconocer que la pobreza no es un problema de carencia de recursos dinerarios que se puede resolver con una transferencia dineraria en una cuenta todos los fines de mes. En algún momento tenemos que darnos cuenta cuáles son las cuestiones que nos permitirían romper ese circuito vicioso de que en una familia pobre los hijos son irremediablemente pobres. En la Argentina, que ha hecho durante mucho tiempo, hemos alardeado de ser un país de clase media, con sectores medios altos, porque además esto es cierto, nosotros tenemos una clase media calificada, capacitada y demás, pero lo cierto es que en la Argentina se ha vuelto cada vez más difícil que el hijo de una familia de los estratos sociales más bajos pueda tener esa movilidad o ese ascenso social que le permita romper el circuito vicioso. Y entonces voy al otro tema, que es por dónde creemos nosotros que se debería discutir, que es obviamente la educación. Yo creo que lo único que permite romper ese circuito es el acceso a una educación de calidad, sobre todo en los distintos niveles de la educación. Hoy habría que poner el foco en lo que es la escuela secundaria. La escuela secundaria es nuestro agujero negro. Hoy la mitad de los chicos que empiezan la escuela secundaria no la termina. Pero cuando nosotros llevamos este dato a los distintos niveles sociales, vemos que si vamos a los estratos sociales más bajos, los que no terminan la escuela son el 70%. En los sectores sociales más altos es del 28 o el 30 apenas el que no termina la escuela. Entonces estamos viendo también una inequidad brutal. En un país como el nuestro, que tiene además una ley de financiamiento educativo que es una ley modelo. Pocos países tienen una ley que disponga el destino del 6% del PBI de sus recursos a la educación. Y que además, sin perjuicio del desfasaje que en algunos años se produjo y que no se llegó al 6 y que fue el 5 y pico, que sigue habiendo una deuda financiera con la educación, pero lo cierto es que se destinan muchos recursos. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Y por eso la discusión ya no es solo la inclusión en el sistema educativo, sino cómo brindamos una educación de calidad. Y esto va en relación a la otra gran discusión que tenemos pendiente, que es la discusión del trabajo. Hoy el mundo discute los efectos de la automatización dentro del empleo y nosotros estamos todavía demasiado atrasados. Nosotros circulamos por nuestras calles y tenemos mañana, pasado, un paro de los taxistas que pelean con Uber, y hay países donde uno llama a un auto y viene sin conductor. Ya no es ni el taxista o el Uber. Nosotros vamos a discutir y vamos a tener un paro en cualquier momento de los trabajadores de las casillas de peaje. Y en el mundo ya casi no hay trabajadores en las casillas de peaje. Pero tenemos que empezar a discutir esto, que no significa necesariamente asumir de manera catastrófica el avance de la tecnología o de la automatización o de la robótica o de la inteligencia artificial sobre los puestos de trabajo. Se trata de discutir cómo reconvertimos nuestra fuerza de trabajo y cómo lo hacemos, por supuesto, desde la educación, desde la escuela.
Y esta es la gran pregunta. ¿Estamos dándole hoy nosotros a los jóvenes realmente la educación que necesitan recibir para poder desarrollar un proyecto individual y colectivo en una sociedad que está obligada a mirar al mundo y al futuro? No, la verdad es que tenemos una educación que sigue en gran medida atrasando, como atrasa la discusión del trabajo también en la Argentina. Y termino con lo que creo que es central, que es esencial a todas estas discusiones. Todas estas discusiones sirven si nosotros incorporamos en eso la perspectiva de la ética. No hay discusión posible ni del modelo de desarrollo económico, ni de la educación, ni del sistema político, si no logramos recuperar la ética como parte de la política, sobre todo. Y esto tiene que ver con varias cuestiones. Digo primero porque no lo mencioné los desafíos, pero me viene bien mencionarlo ahora. El gran desafío también es reconstruir marcos de acuerdo. Hay que recuperar el acuerdo como base de la política, el acuerdo entre el oficialismo y la oposición, el acuerdo entre el gobierno y los distintos sectores sociales, económicos, académicos que deben estar incluidos en esa discusión. Discutir políticas de Estado, eso es lo que nos permite también pensar en ese largo plazo. Pero por sobre todas las cosas, la ética y los derechos humanos son lo que nos cruza transversalmente en todas estas discusiones. La perspectiva ética y la perspectiva de los derechos humanos cruza o debe cruzar nuestras discusiones. Esto está en relación con otra cuestión que son los liderazgos. Hay una escritora, una filósofa española de la Cortina que escribe sobre la ética. Y cuando escribe sobre la ética tiene varias publicaciones. Hay una que es muy buena, que es cuando se pregunta para qué sirve la ética, ¿no? Y la ética sirve fundamentalmente para vivir mejor, nos cuenta. Se vive mucho mejor cuando se coopera que cuando se conflictúa. Se vive mucho mejor cuando pensamos que el bienestar de cada uno depende también del bienestar del otro y del bienestar colectivo. Hoy en la Argentina se discute el bienestar de algunos a costa del bienestar de otros. Eso también es una perspectiva ética. Cuando nosotros, durante la campaña presidencial que yo hice en el año 2015, elegimos trabajar y discutir sobre los dos pilares que para nosotros eran centrales en nuestra perspectiva política, hablábamos de la decencia. Y siempre dijimos y aclaramos que la decencia no es una postura meramente moral o individual, digamos. No tiene que ver exclusivamente con parámetros de honestidad personal. Por sobre todas las cosas, la decencia tiene que ver con un comportamiento, que es el comportamiento ético frente a lo que le pasa a los otros. Las sociedades son decentes cuando se escandalizan frente al dolor de los que sufren. Las sociedades son decentes cuando no permiten que unas personas sean humilladas o explotadas por otros. El concepto de la ética tiene que ver con esto también. No somos más o menos éticos en la medida en que podemos asumir posiciones individuales. Lo somos en la medida, y sobre todo desde la política, ¿no?, en que somos capaces de traducir el funcionamiento de la política, del Estado, de las relaciones sociales, desde el respeto irrestricto a los derechos fundamentales para todas las personas en condiciones de igualdad y de la perspectiva ética, que implica actuar correctamente, actuar con honestidad, el valor de la igualdad ante la ley, ¿no? Omití hablar de la justicia, pero ya lo haremos en otra oportunidad. La búsqueda de lo justo, no de la justicia como edificio, como institución, sino el concepto de la justicia o de lo justo. Eso también compone nuestra perspectiva ética. Son desde luego muchos los desafíos que la Argentina tiene por delante. Y creo que lo importante es que cada uno de nosotros, yo hoy afuera del Congreso, y la verdad es que me siento muy orgullosa y muy feliz de todos los años que estuve adentro del Congreso intentando trabajar lo mejor posible, pero también entiendo que tengo hoy en la tarea partidaria, más cerca de la sociedad civil también, muchas otras cosas que hacer. Por sobre todas las cosas,
conducir a los más jóvenes. Y retomo entonces el concepto para terminar de la ejemplaridad ética. Los jóvenes no actúan siguiendo lo que nosotros les decimos, sino lo que nosotros hacemos. La coherencia entre el decir y el hacer también forma parte de nuestros desafíos. Bueno, no lo quiero hacer más largo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.